La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. 11 de noviembre. Hoy celebra la Iglesia la memoria de San Martín de Tours, o San Martín Caballero, como le llama la gente, un santo muy querido. He visto en algunos comercios un cuadro donde está quitándose su capa, la capa, y partiéndola para repartirla entre los pobres. Y saben que de ahí viene la palabra capa, capella, capilla. Exactamente, de ahí viene la palabra capilla. Gracias al testimonio de caridad de este gran hombre que vivió prácticamente en buena parte del siglo IV. Murió el año 397. Escuchemos del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Empiezan estos temas que se les llama apocalípticos, más bien escatológicos, que miran a las realidades últimas de la historia y por tanto de la existencia humana. Ya estamos en el capítulo 17 en el Evangelio según San Lucas. Estamos ya en la semana 32 del tiempo ordinario. Pues propiamente nos quedan un poco más de 2 semanas del año litúrgico. Y no nos extrañe, no es para asustarnos, pero durante estos días estaremos escuchando estas narraciones difíciles, porque usan un género que se le llama género literario, un género que se llama apocalíptico. Hoy el texto de hoy y el mensaje de hoy es una curiosidad, claro que sí. Y eso es muy común, es muy humana. La pregunta que le hacen a Jesús: ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo se va a manifestar el reino de Dios? ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Una pregunta de cuándo, del tiempo. Jesús no responde directamente. Sí, el judío estaba influenciado en gran parte por el profeta Daniel, que ya se supone que era de los últimos profetas antes de que llegara el Mesías. Y no nos extrañe que aparezca esta pregunta. Jesús nunca contesta directamente a esta clase de preguntas. Por ejemplo, hace días escuchamos la pregunta: oye, ¿si cuántos se van a salvar? Jesús no responde directamente, pero sí aprovecha para aclarar algunos aspectos. Por ejemplo, hoy aparecen estos: el reino de Dios no llega aparatosamente. Es una respuesta que viene a clarificar. Y la otra: el reino de Dios ya está entre ustedes.
Conclusión, no te preocupes. No te preocupes, ¿no? Dios es Dios, Dios actúa, Dios está ahí. Dios está ahí, está en ti, está contigo, está en el mundo. Pero por otra parte, no te dejes llevar por ciertas creencias falsas que se traducen en falsas profecías, en falsas alarmas sobre el fin. Por eso la manera como termina el Evangelio de este día es muy especial y hay que entenderla y aceptarla. Pero antes dice, antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Es como termina hoy el Evangelio. ¿Cómo vivir todo esto? No sé cuáles sean tus curiosidades. ¿Qué preguntas le harías a Jesús? ¿Qué preguntas? Sobre todo la forma de vivir en nuestro tiempo, ¿no? Que es descrita como la sociedad del consumo, como la sociedad del lucro, y que quiere medir todo con el metro de la productividad, con el metro del interés, de la utilidad. Como que quisiéramos, y lo soñamos y lo deseamos y quizás hasta lo trabajamos, pues en una era de bienestar perfecto, en una era de sin sufrimiento, pero que resulta cualquier crisis nos revuelve todo. Hoy la crisis sanitaria, cómo nos ha hecho pensar, nos ha hecho recapacitar. No falta cada cierto tiempo una crisis energética. Y esto lo cambia todo, lo revoluciona todo. Pues bien, hoy Jesús habla del reino de Dios. Y el reino que Él vino a inaugurar en el mundo, pues no cabe en estas categorías mundanas, ¿no? Pero sí consiste en abatir las barreras del egoísmo, de la explotación, de la injusticia, de la indiferencia, del descarte, diría el Papa Francisco. Y el fin es que seamos una sola familia. El fin es que no solo nos digamos hermanos, sino que construyamos la fraternidad cada día. Y por eso pues es importantísimo la presencia de Dios. El reino de Dios está ahí. Está en medio de ustedes. Importantísimo porque no podemos ser hermanos si no reconocemos un Padre común. No podemos ser esta familia de los hijos de Dios si no reconocemos la presencia bondadosa, misericordiosa de Dios en medio de nosotros. Y ese es el reino de Dios. No se podrá decir está aquí, está allá. No cabe en ninguna geografía, no cabe en ninguna historia, mucho menos en leyendas. Sí cabe en el corazón, y en un corazón que se deja transformar. Es día jueves, donde quiera que estés, date tiempo. Ahí el sagrario está en tu conciencia. Sabemos pues las dificultades para salir, sobre todo la gente que vive lejos, que vive en la ciudad o que no tiene la posibilidad de moverse. Ahí está el templo, Cristo. Por eso tienes una cruz ahí. Está tu conciencia, ahí está el sagrario. La conciencia es el sagrario de Dios en la persona. Habla con Dios. Adóralo. Es jueves eucarístico. Es jueves sacerdotal. Buen día.